La siguiente conferencia nos va a explicar una persona, nos va a explicar algo que bueno, yo con la primera vez que lo oí me chocó mucho. Él dice y documenta que Miguel de Cervantes, nuestro famoso Miguel de Cervantes, no existió. Que bueno, fue un seudónimo y que no era exactamente quien nos dijeron que era. Con lo cual, claro, hay unas fechas en la historia, ¿no? De que tal año nació, tal año murió, etcétera. Entonces, claro, es una afirmación arriesgada, pero que sí está claro que no se le ha ocurrido viniendo para acá, porque tiene un libro con más de 1000 páginas documentando este hecho. Entonces, bueno, él ha terminado los estudios con premio de honor y es funcionario de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanzas Artísticas del Conservatorio del Ministerio de Educación y Ciencia. Y bueno, pues al darse cuenta, según sus palabras, que la esclavitud inherente que conlleva la satisfacción de esta autoimposición y de saborear su contradicción vital, la de doblegarse libremente ante los protocolos de la Matrix, decidió desatarse de su obstinación para aprender a vivir, el reto más complejo a la par que sencillo que ha aceptado a lo largo de su vida, y bueno, pues actualmente disfruta del presente en la realidad real, armonizándolo con los apegos y quehaceres que todavía le mantienen enredado en la realidad del Matrix. Ahí queda. Con todos ustedes, Alcor de Castilla. Gracias. Que voy a hablar de Miguel de Cervantes y de quién se trata. Y si a eso le unís que voy a intentar hacer un milagro, que es una cosa en la que no creo, pues como veis, fatal. Es un milagro lo que voy a intentar hacer porque el inquisidor general, o sea Miguel, me da 50 minutos para decodificar una realidad de ámbito planetario que lleva codificada 400 años. Voy a contaros, como acabáis de escuchar, que Miguel de Cervantes es el seudónimo que utiliza una persona para preservar su vida ante un poder tan jodido como el de la Santa Inquisición. Para escaparse de ese poder, utiliza ese seudónimo. Cuando os he comentado que es una realidad de ámbito planetario, es porque estoy hablando de Miguel de Cervantes y no por hacer una falacia grandilocuente, pero soy consciente de que me encuentro enfrente de un público que es la primera vez que habrán escuchado la genialidad de que Miguel de Cervantes es el seudónimo que ha utilizado un rebelde, que ahora vais a saber, bueno, un rebelde, el príncipe Don Carlos, el primogénito de Felipe II. O sea, fijaros la que se puede organizar aquí en los próximos minutos. Antes de empezar con el corpus, y sabiendo que se dispone de poco tiempo, no me voy a dejar estresar, porque la realidad de Matrix es muy estresante y no quiero que me contagie para nada. Y quiero hacer 3 consideraciones que no tienen nada que ver con el corpus de esta ponencia. La primera es agradecer a la Madre Tierra que nos deje llegar en las próximas horas al solsticio de verano. El trato con el que la estamos despachando es propio de unos gamberretes descerebrados que no nos damos cuenta que la estamos saqueando, que estamos robando todo lo que ella generosamente nos regala, y esta especie de primavera que solucionamos diciendo que el tiempo está loco, para darnos cuenta de que a lo mejor la que tenemos ya organizada es muy gorda, viene muy bien para avalar esta primera cuestión que os quería decir.
Lo que escuchéis de lo que os cuente sobre Miguel de Cervantes y todo lo que se oiga en este congreso no tiene ningún sentido si no cambiamos radicalmente la manera tan grosera que tenemos de relacionarnos con la Madre Tierra. Ella nos está avisando suavemente, progresivamente, cariñosamente, que la equivocación es indiscutible. Y no sé si lo percibís con la misma claridad que lo percibo yo. Si no es así, por eso os hago esta llamada de atención para ver si tomamos una decisión radical y urgente. La segunda consideración que quería hacer es de rabiosa actualidad, no estaba preparada, pero no vamos a poder volver a escuchar la voz de José Saramago, que es una persona que influyó y que sigue influyendo mucho en mi vida, porque me va a permitir deciros a través de sus palabras que estamos cegatos, que no vemos la realidad que tenemos ahora mismo aquí de frente. Y para no ser más polémico de lo que ya voy a ser con lo que voy a presentar de Cervantes, pues aprovecho que ya no vamos a escucharlo más para recordarnos que este hombre, cuando tiene 72 años más o menos, publica el ensayo sobre la ceguera. O sea, en plena madurez, con pleno conocimiento y utilizando un formato de ciencia ficción supuestamente que no se produce ni en el futuro ni en ninguna ciudad de Júpiter ni de Marte. No queda especificado, pero en un ambiente muy civilizado establece de una manera muy inteligente la manera de gritarnos a todos, desde quizá la soledad que él sintiera con la lucidez que tenía, de lo cegatos que estamos, la necesidad de decirnos que estamos ciegos, que no vemos nada y seguramente que no nos estemos enterando de nada, como sucedió con el Quijote. La tercera cuestión que os quiero comentar antes es que estamos dispersos en una sopa de juicios y de opiniones que nos mantiene, felizmente no sé, subconscientemente paralizados. Me imagino que todos queremos saber la verdad de todo. Cuanto más verdad en cantidad y en calidad sepamos, mejor. Y eso se está convirtiendo en la excusa para hacer esto, charlar, y charlar, y charlar, y nada más. Estamos viviendo en el Babel del siglo XXI, que más o menos es igual que el del siglo -21, -23 para ser exacto cronológicamente, pero por redondear, el siglo -21, en el que se ha hecho una interpretación, que no sé si será la correcta, de que el problema que teníamos para la dispersión era las distintas lenguas, que eso provocaba que no nos entendiéramos. Y lo que yo quería llamar la atención es porque me imagino que los que estamos aquí compartimos la misma lengua, porque si no, menudo tostón se va a tragar el que no entienda el castellano. Y entendiendo la misma lengua resulta que no nos enteramos ni de lo que queremos ni de lo que decimos. Lejos de buscar, con esto que os voy a presentar de Miguel de Cervantes, más dispersión todavía, quería haceros una llamada de atención para ver si nos unimos, para ver si en vez de crear tantos reinos de Caifás, tanta adicción, que el Homo videns, o sea, este Homo sapiens sapiens audiovisual, ese vicio que tiene por la información, la contrainformación, el periodismo, el contraperiodismo, todo este rollo que nos tiene tan burguesmente aposentados con el culo sobre el asiento, a ver si nos vale para reaccionar de una vez, sobre todo para mí por lo que estamos haciendo con la Madre Tierra, pero para los que quieran meterse más en la cuestión civilizada, porque estamos aguantando un sistema, esto de la realidad de Matrix que comentaba Miguel, en la que estamos estabulados, y yo creo que no felizmente, y menos ahora con esta crisis que se han inventado.
Pues yo creo que después de decir esto, vamos a dar un salto. Cervantes, ese seudónimo, más o menos nace en 1550. Luego voy a daros las fechas, pero para que os hagáis una idea, en esa época, en esta latitud del planeta, reina la casa de los Austrias. Y por arte de Birlibirloque, hace 300 años, esa herencia que han recibido directamente de Dios pasa a la casta de los Borbones. Y la primera pregunta que se me ocurre deciros es que si en 1600 tenían la fe ciega de que los reyes eran los herederos directos de Dios en cada sitio del planeta en donde estén ubicados, la pregunta que hago es que si en el 2010 nos seguimos creyendo esto. ¿He oído que sí? Joder, qué fuerte. O entonces lo que voy a decir es fortísimo. Resulta que no solamente nos creemos que los reyes son los herederos directos de Dios. O sea, si me permitís, antes cuando hablaba de la relación con la Madre Tierra, hablaba de descerebrados gamberretes. Esto es algo que debemos de padecer una estupidez majestática. Porque yo no me creo taxativamente, y os reto a que me digáis lo contrario, sobre todo a que me traigáis un notario con la escritura pública que diga que Dios, permitidmelo, debió echar un polvete y sus tataranietos en este momento es el señor Juan Carlos de Borbón y seguramente Felipe, el que tenemos como representante directo de Dios. Joder, nos reímos y me alegra porque mola eso de reírse, pero es patético, ¿no? Es patético que en el año 2010, diciéndoos, como os he dicho desde el principio, que nos estamos pasando 8 pueblos con nuestro trato con el planeta, yo haya tenido la suerte de ver hoy cómo anda no solamente la realeza de toda Europa, sino los medios de comunicación y no sé cuántos millones de habitantes están viendo Cenicienta en la realidad de Matrix. O sea, Walt Disney se nos ha quedado pequeño, ya tenemos todos, bueno, todos, yo tengo canas, ya no nos vale Cenicienta y hemos dicho, joder, pues la princesa de Suecia. Me va a rellenar esa parte de la serotonina que ya Cenicienta no me rellena y me voy a creer que la princesa de Suecia es la heredera de Dios en el planeta y voy a pagar una boda que cuesta una pasta que nos podemos imaginar, que luego nos están quitando con la subida del IVA, con la bajada de sueldos, en fin, con este berenjenal que tienen montados, pero no sé si estamos realmente conscientes dentro de este océano, dentro de esta sopa de ideas, de que ahora mismo estamos subvencionando aquí en España con más de 25 millones de euros, o sea, más de 2 millones de euros al mes a la Casa de Borbón. Y todo a menos que alguien con mucha seriedad, o sea, el notario mayor del reino, el Vaticano, algún delegado de Dios que venga y me lo diga, todo con la excusa de que son los tataranietos de Dios. 2 ponencias después de esta vais a escuchar la implicación, porque claro, esta gente no solamente tiene la cara dura de creerse que son herederos de Dios, sino que son más caraduras, participan en el golpe de Estado. En el caso del actual rey de España, fue actor o testigo directo de la muerte de su hermano. Era un ciudadano que hace 30 años tenía una mano delante y otra detrás, y ahora es una de las coronas más ricas de toda Europa, que si tanto nos quiere, en estos momentos que estamos tan jodidos, podía decirnos cómo se consigue eso. Porque, hombre, yo no soy muy listo y no me interesa, pero a lo mejor hay alguien que sabe cómo se hace eso, lo aprende y a sacar millones y a repartirlos entre los que no los tengamos. Tenemos que reaccionar, señores, y pasar de tantas ganas de tener información, porque además la Carta Magna habla de que España es un país, es una monarquía constitucional. Y los herederos de esta monarquía constitucional van a
crear un estado morganático. Morganático no es porque esté el hada Morgana, la hermana de Arturo y la discípula de Merlín, que esté personificada en la princesa Leticia, no, no. Es porque los reyes se tienen que casar con reyes, que para eso nos cobran el pastón que nos cobran. Para eso Carlos III, cuando vio el cachondeo que había de que los reyes se casaban con quienes creían oportuno, dijo: pragmática sanción. Pues si el actual heredero de Dios se casa con una plebeya, eso convierte a España en un estado morganático, o sea, inconstitucional, puesto que la Constitución dice que es una monarquía constitucional. Pues en medio de este cachondeo, que he dicho así, pues parece que no es grave, pero estoy hablando de la inconstitucionalidad de la Casa Real, bueno, de los príncipes de Asturias. Todo esto, este batiburrillo de ideas, era consciente el príncipe Don Carlos. El príncipe Don Carlos era heredero de Dios en aquella época. Y se enteró, se despertó y se enteró que eso era un cuento chino que no tenía ningún sentido. Y a partir de ahí, y unas cuantas cuestiones más que realizó, empezó a ser un grano en el culo de toda la monarquía, de todo el sistema, de la Inquisición. Y gracias a eso se ganó la leyenda de ser un degenerado, un loco, un rebelde, alguien que termina encarcelado en su propia habitación, solamente por plantear esta serie de contradicciones, pero a alto nivel, y siendo él el principal, o sea, el heredero de la corona. Voy a ir un poco a salto de mata, o sea, saltándome un montón de anécdotas por una cuestión de tiempo. Pero todos los datos que os voy a dar de Don Carlos vais a tener, bueno, algún problema en encontrarlos porque es una figura estigmatizada dentro de la historia de España. ¿Conocíais a Don Carlos, el primogénito de Felipe II? ¿Alguien sí lo conocía? Para que sepa si alguien conocía a Don Carlos. Y estoy hablando del hijo de Felipe II. No obstante, hay algunos libros, después aparecerá el correo mío por si no encontráis libros, os puedo dar una bibliografía de Don Carlos para que podáis cotejar que todo lo que estoy diciendo lo dice la versión oficial. Sobre todo porque, como os digo, Don Carlos es Don Quijote y es Miguel de Cervantes. O sea, fijaros la magnitud que puede tener esto. Voy a leeros algunos párrafos del Quijote, porque claro, esto no es que se me haya ido la pinza y de pronto quiera que perdemos todos una horita aquí aguantándome. Me baso en el Quijote y voy a leeros, conforme os vaya hablando, algunos párrafos del Quijote. Dice, en la segunda parte, cuando habla con el bachiller Sansón Carrasco, dice: los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados, como los que hacen moneda falsa, o sea, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo. El tío era visionario. Pero no os riáis, que esto es Quijote, capítulo 3, parte segunda. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios, en cuanto a verdad. Pero, no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fueran buñuelos. Yo no sé lo que nuestros nietos, si es que les dejamos un planeta en el que puedan respirar sin oxidarse automáticamente, van a estudiar sobre las armas de destrucción masiva en Irak. No sé lo que van a aprender sobre el 11S, pero mucho me temo que como no hagamos algo los ciudadanos va a ser la versión oficial. O sea, en el caso del 11S, creo que eran 19 moritos con un scooter consiguieron secuestrar 4 aeronaves, hacer lo que no hacen los pilotos profesionales, y el resto que ya me imagino que sabréis, tanto los que concibáis la versión oficial como los que sepáis que eso es un cuento tan chino como la boda de Cenicienta de Suecia que está sucediendo pues seguramente esta tarde. Tenemos la responsabilidad como ciudadanos de que
lo que se escriba en los libros de historia sea la realidad. Lo mismo sentía Cervantes, Don Carlos, Don Quijote. Lo que pasa es que la población, sus coterráneos, sucedía un poco como sucede ahora, que se dedicaban a charlar. En aquella época, quizá justificados porque España era la capital del imperio. O sea, voy a hacer algunos paralelismos entre el momento actual y la España de entonces, solo que lo único que hay que trasladarlo espacialmente a Estados Unidos, puesto que España entonces era el imperio donde el sol no se pondría nunca. Don Quijote sabía que llegaría un momento en la historia en el que se iban a descubrir esto que os voy a contar en primicia mundial, porque esto lo he contado en círculos amistosos, que me siguen respetando y piensan que no me he vuelto loco, pero esto es la primera vez que lo cuento en público. Don Quijote sabía que en algún momento sucedería esto, por eso estoy tan animado a hacerlo, que me lo he pensado. Y escribe en el Quijote: ¿quién duda sino que en tiempos venideros, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana de esta manera? Dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar ser el coronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío de todos mis caminos y carreras. Ese momento que preveía Don Quijote está llegando en este instante. Voy a empezar a hacer una pequeña biografía de Don Carlos. A mi pesar porque me arriesgo a que llegue Don Quijote y me pegue una lanzada sin cortarse un pelo, porque de quien tenía que empezar a hablar es de Dulcinea del Toboso. Pero por una cuestión de didactismo y porque nos ubiquemos y porque ya os he dicho que Cervantes es un seudónimo utilizado por Don Carlos, me siento en la necesidad, y pido excusas a Don Quijote, de empezar a hablar de él, de Don Quijote, o sea, de Don Carlos, o sea, de Miguel de Cervantes, y haceros una breve biografía de la persona de la que estamos hablando. Don Carlos se llama así por su abuelo, el César Carlos V. Su madre, María de Portugal, muere poco después de él nacer, y voy a haceros una pequeña cuña publicitaria. Si leéis La vida es sueño de Calderón de la Barca, veréis que el personaje del príncipe el nombre es Segismundo, que en la literatura utilizan ese nombre para representar a todos los príncipes cuyas madres han muerto poco después del parto, que era una casualidad que sucedía sospechosamente con demasiada frecuencia. O sea, cuando de una princesa o reina nacía el príncipe heredero, quitaban del medio a esa mujer. En este caso se confirma, y os voy a contar algunos casos más, en este caso se confirma. María de Portugal, a los pocos días de nacer Carlos, dicen que la palma. Por la muerte de la madre y porque el padre, Felipe II, andaba todo el día de correrías por el imperio, Don Carlos es criado con todos los vicios de una corte poderosa y libertina, como era la corte borgoñona, la corte de las Austrias. Un niño mimado, un niño caprichoso, con todos los tics de cualquier niño normal y corriente, no un rey o un príncipe, pues igual de insoportable que cualquier niño caprichoso. Así criaron a Don Carlos. Se encargó de su crianza Leonor de Mascareñas, principalmente, Magdalena Ulloa, que es la mujer de Luis Quijada, el ayo de Don Carlos, nombre por el que empezaréis a relacionar con el Quijote, Luis Quijada. Y Juana de Austria, su tía, la hermana de Felipe II. El niño, la infancia del niño, pues ya os lo he resumido, pero os voy a dar algunos datos históricos.
Después de 9 años de quedar viudo Felipe II, en 1554 se vuelve a casar con María Tudor. Por cierto, pon en la... Ah, ya está. Ah, qué bien. Pues entonces lo estáis viendo ahí arriba. Qué conexión tenemos. Se casa con María Tudor, Bloody Mary. Dice que Dios los cría y ellos se juntan porque Bloody Mary es María la Sangrienta, la sanguinaria, una reina que provocó una guerra entre católicos y protestantes en Inglaterra muy grande. Muere Juana de Castilla, a la que si yo nos dijera que es Juana la Loca de la que estamos hablando, ni sabríais de la que os hablo, pero está muy mal llamada Juana la Loca. Es Juana de Castilla el nombre, al que la versión oficial, igual que al bisnieto, a don Carlos, ha estigmatizado y ha dicho que era Juana la Loca, porque no interesa saber esa mujer cómo ponía firmes a su queridísimo hijo, que la mantuvo 46 años encarcelada en Tordesillas, porque no estaba de acuerdo la corte de Castilla con la forma de actuar de la corte libertina borgoñona que venía personificada con Carlitos V. Algunos dicen primero de España, pero yo prefiero decir quinto de Alemania, y así no nos toca tanto. Por cierto, el actual rey de España se llama Juan por su abuelo, y Juan por la admiración que le provoca este Menda del que estoy yo hablando ahora, igual que el actual príncipe Felipe se llama así en honor al papá de don Carlos, que ya vais enterados la versión no oficial del sujeto del que estamos hablando. Y todo lo que voy a decir está en la versión oficial. Lo que pasa es que se ha interpretado de manera, bueno, caprichosa. Muere, como os digo, Juana de Castilla. Carlos V abdica en el 56 en su hijo y muere en el 58. En el 59 llevan a don Carlos, que tenía 14 años, llevan a don Carlos a Valladolid a presidir un auto de fe. O sea, allí quemaban a la gente y lo que consideraba la autoridad de la época era que lo más provechoso para un niño de 14 años, caprichoso, era ver cómo se quemaban sus congéneres en vivo y en directo. Y allí llevaban a don Carlos a ver este auto de fe. Si reseño esta fecha, el de 1559, que hubo muchos más, el de Valladolid, es porque sucede algo traumático en la vida de don Carlos, y es que le presentan a Jeromín, el hijo bastardo que tiene Carlos V con Bárbara de Blomberg, una cabaretera que por cierto aportó nueva sangre a los Austrias, y así ese prognatismo y en fin esa fealdad que tenían congénita pues se solucionó con un Jeromín que se convierte en Juan de Austria y que lo conocen tanto Felipe II como don Carlos, el heredero de la corona. Tiene que reconocer a un hermano que además el abuelo de don Carlos, el padre de Juan de Austria, Carlos V, dice que se le trate de alteza y que se le rindan todos los honores como si hubiera sido hijo suyo, legítimo, no bastardo. Empiezan a buscar novia para el príncipe heredero de la corona más importante del planeta, y desde la época en la que Carlos V, 1525, está en guerras con Francisco I de Francia, las guerras entre gabachos y españoles eran asfixiantes, no terminaban nunca. Y lo que hacen es decidir la lotería de buscar princesa para España recae en Isabel de Valois, la hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Médicis. Encantaba a don Carlos. Isabel de Valois era una joven guapa y claro, don Carlos se intercambiaron fotos con Photoshop, o sea, cuadros arreglados lógicamente, ¿no? Y disimulando, en el caso de don Carlos, que tenía alguna asimetría, disimulándolo todo y esperando ya a que sucediera ese matrimonio entre el príncipe heredero y la princesa de Francia, hija de Catalina de Médicis, que no voy a hablaros de quiénes son los Médicis, pero no es cualquier familia real. Es como si dijéramos ahora los Rothschild. O sea, no, los Médicis no eran cualquiera. O sea, Isabel de Valois era una chavala muy bien colocada en el organigrama mundial. Muere estéril, quizás esa fuera la causa de la muerte, María Tudor,
en 1558. Y ya se estaba gestando la paz de Cateau-Cambrésis. De hecho, se firma el 3 de abril de 1559. Y al papá, a Felipe II, no se le ocurre otra genial idea de puentear al hijo, de robarle al hijo a su novia. El hijo, recordad que no es ninguno de nosotros, ni todos nosotros juntos. Era un joven que con 15 años sabía que si pestañeaba podía caer Filipinas o podía caer las minas de Potosí. Con su padre, que no había mantenido una relación, no se habían creado unos lazos afectivos porque no lo había visto, sencillamente, no tenía respeto. Era el rey de España, era su padre biológico, seguramente, que no lo sabemos, pero no mantenía unos lazos afectivos como para admitir que ese tío, su padre, le quitara a su novia, siendo él el príncipe de Asturias, heredero de la corona más poderosa y de más extensión que ha habido en la historia, y que eso lo sabía don Carlos perfectamente. Como habéis escuchado, Felipe II, para rubricar la paz de Cateau-Cambrésis, se apropia de la novia de su hijo don Carlos y se casa con ella en 1559 en Notre Dame, boda a la que acudió por poderes el duque de la Sangre, un hombre mayor. Si tiene ese sobrenombre es por lo sanguinario que fue, y eso seguramente le imprimía carácter y se le quedó también en el semblante. Y tenemos que imaginarnos a una princesa, Isabel de Valois, con 13 años, que se encuentra con ese representante de Felipe II en Notre Dame, y más tarde la boda se produce directamente ya entre Felipe II e Isabel de Valois. Se produce en Zaragoza, en Guadalajara, en enero de 1560. La huella que deja esto en don Carlos es tan profunda que durará toda su vida y que lo dejará manifiesto no solamente con el personaje de Dulcinea en Don Quijote, sino en otras obras. El celoso extremeño, queda patente ese trauma que le causa que el padre se apropie de su novia. Hay un epigrama famoso de la época que dice que los otros combaten, tú, Austria, feliz te casas. Lo que a otros otorga Marte, tú se lo debes a Venus. La Casa de Austria conseguía el poder a base de matrimonios estratégicos. Sabían con quién se tenían que unir y gracias a esas bodas iban adquiriendo más poder. En 1561, don Carlos tiene 16 años, naturaleza enfermiza, intermitentemente enfermiza. El padre siente necesidad de alejar al hijo de la corte y pide informes a capitales de España que estuvieran cerca del mar para ver si la salubridad del hijo, la salud del hijo mejoraba. Le responden de Algeciras y de Cartagena diciendo que sí, que sus ciudades estaban sin ningún tipo de fiebre ni de pandemia, y Felipe no puede enviar a su hijo fuera de la corte porque no tenía dinero. La corte de la época no era como la actual, que puede el príncipe Felipe de Borbón estar en Durban y el día siguiente estar en Suecia. En aquella época la corte no tenía dinero y tenía que pedirlo, la corte, la monarquía, y tenía que pedírselo a las cortes. Como Felipe tenía que alejar a su hijo de Madrid como fuera, lo manda a Alcalá de Henares con Juan de Austria y Alejandro Farnesio. ¿Por qué razón tiene que alejar a su hijo de la corte, que no era una causa humanitaria para que su salud mejorara? Porque Isabel de Valois, a finales de ese verano, empieza a tener la regla. Y Felipe II quería asegurar los genes de su descendencia. Y ese es el motivo por el que aleja a don Carlos de la corte. En 1562,
se pide dispensas al Papa, se sigue buscando una novia para el príncipe, y el enamoramiento que sigue sintiendo don Carlos por Isabel de Valois hace que rechace a María Estuardo e incluso a su tía, Juana de Austria, para la cual se pide dispensas al Papa, porque como eran tía y sobrino, tenían que pedir permiso al Vaticano. En abril del 62, de 1562, don Carlos está en Alcalá de Henares, como os he dicho, cae por unas escaleras. No sabemos si empujado o por un despiste. Y cuenta la versión oficial que era porque iba persiguiendo a la hija del conserje del Palacio Arzobispal, porque tenían amoríos. Cosa que se contradice radicalmente por el amor ciego que sentía por Isabel de Valois. Se descalabra el príncipe y se arma un revuelo en la corte grandísimo. Acuden médicos de su cámara, médicos de la cámara de su majestad, cirujanos, le hacen trepanaciones, sangrías, no se soluciona nada, y acude Felipe en persona con Vesalio y Mena para ver qué podían hacer por la vida del príncipe, que estaba en vilo. No consiguen absolutamente nada, y por la causa que fuere, andaba por Alcalá de Henares un morisco de Valencia llamado Pinterete. El pueblo quería mucho a don Carlos y exigió, con manifestaciones públicas, exigió que fuera Pinterete quien se encargara de la sanación del príncipe, como así sucedió. Lo que ocurre es que Pinterete era un moro de Valencia que las curaciones que hacía era a base de hierbas y de ungüentos, y se tuvo que inventar una excusa para que la Santa Inquisición pudiera pasar por encima de esa sanación que fue tan extraordinaria. ¿Qué se inventan? Que vayan a buscar a un franciscano que había muerto 100 años antes, dice la crónica franciscana, en olor de santidad, y buscan a Fray Diego, que ahora se conoce como Fray Diego de Alcalá, y no se les ocurre otra cosa que meterlo en la cama con el príncipe, ponerlo en contacto y atribuir a esa hechicería, que es la que consta en la versión oficial, como la curación del príncipe. Imaginaros esto lo que puede provocar. Don Carlos en el 62, en 1562 tenía 17 años. Imaginaros en su credibilidad lo que le puede provocar esto, unido al trauma que le provoca que el padre le quite a la novia, que todas las fuerzas vivas, que el duque de Alba, la Inquisición, atribuyan a que han puesto en contacto con él el cadáver de un franciscano para que se produzca la sanación. O sea, imaginaros que dentro de esta atmósfera de personas dormidas, el príncipe era consciente del estado de tontería, de hibernación que tenían sus conciudadanos, no solamente el pueblo, que no se creyó mucho esa versión, pero sí los que dirigían al pueblo, la monarquía y el poder religioso. En agosto del 63, de 1563, don Carlos ya tiene 18 años. O sea, ya en aquella época la adolescencia pasaba antes y ya era un joven, y Felipe II seguía sin dinero. Y lo habían jurado las Cortes de Castilla como príncipe heredero, y va a las Cortes de Aragón a pedir dinero. Y las Cortes de Aragón le ponen como condición que lleve al príncipe para jurarlo como príncipe de Asturias. Y el príncipe dice que no va. Para que os hagáis una idea de la relación tan tensa que mantenían padre e hijo y de la génesis que tenía esa relación y esa controversia. Siguen buscando novia para el príncipe y recae en Ana de Austria, la hija de los reyes de Bohemia, de Maximiliano II y de María de Austria, hermana de Felipe II. Los reyes de Bohemia saben de la fama que tiene don Carlos de loco, de demente, de desequilibrado, y mandan a Dietzstein, al barón de Dietzstein, a que haga un informe sobre la salud mental de don Carlos. Y en el informe dice este barón:
que es tenaz en sus ideas, cualidades que ya ostentaba en su adolescencia y que tiene la virtud o el vicio de soltar siempre lo que piensa, sin pararse a examinar ni el asunto ni a las personas que pueda ofender con su llaneza. Pondera que su memoria es excelente, que le hizo muchas preguntas cuando pudo departir con él, como era su costumbre, y que le parecieron interrogantes acertados en contra de lo que le habían contado confidentes cortesanos. Resalta también, en el plano de sus potenciales intelectuales, que es sumamente piadoso y enamorado de la justicia, detestando la mentira y rechazando a quienes hayan falseado la verdad en su presencia, siendo a su vez inclinado a la sociabilidad con seres íntegros y virtuosos. Bebe solo agua y le repugna el vino. Es hospitalario y favorecedor de los individuos que le sirven bien y con exactitud, en tanto que apunta cautela en sus avisos cuando se proyecta hacia la esfera de las apetencias sexuales, manifestando que la sospecha generalizada es que no ha copulado y que, cuando se comenta la cuestión delante de él, se muestra firme en su convencimiento de mantenerse casto y entregado a quien vaya a ser su esposa, por encima de que se burlen de su integridad y le atribuyan condición de eunuco. Si con este informe independiente, no dentro de esa necesidad tendenciosa de condenar la figura de don Carlos, nos podemos hacer la idea del amor que sentía por Isabel de Valois, que le causó la fama de eunuco, porque en una corte libertina, que el príncipe heredero no se dedique a aprovecharse de su posición, llamó mucho la atención, fue una gran extrañeza, y él, por encima de que pudieran insultarle, se mantuvo en su convicción y, enamorado de Isabel de Valois como estaba, no mantuvo relaciones ni con cortesanas, ni con princesas, ni con mujeres. Los dos hechos que voy a contaros a continuación son dos hechos muy cruciales, y para los que sabemos el actual gobierno en la sombra, el actual control que hay sobre la gente, vais a empatizar mucho con don Carlos, porque igual que se escucha hablar de Rockefeller, de Rothschild, de todas esas grandes familias que ahora mismo controlan el mundo, sucedía exactamente igual hace 400 años. Lo que ocurre es que don Carlos se enfrentaba a estas familias directamente por su condición de príncipe heredero, con el poder que eso le otorgaba. En 1566, insisto, y esto lo dice la versión oficial, don Carlos está a punto de arrancar la vida al inquisidor general de España, a Diego de Espinosa. Acababa de ser nombrado inquisidor general y se le ocurre echar de la corte a Alonso Cisneros, que era un escritor irónico, satírico, que se metía contra la monarquía y contra la Iglesia con ironía, pero que la gente se enteraba. Escritor de teatro. Y Diego de Espinosa lo echa de la corte. En la primera ocasión que tiene don Carlos, al encontrarse con él en palacio, coge un cuchillo y le dice: ¿cómo osasteis, pobre diablo de cura, que no sois más que esto, impedir a Cisneros servirme? Por vida de mi padre que voy a mataros. Y solamente la intervención de la gente que estaba allí hizo que salvara la vida. No sabemos si finalmente le hubiera metido el cuchillo o no, pero don Carlos tenía esa prepotencia, esa arrogancia por ser heredero de la corona y por conocer que Diego de Mendoza, el jefe de la Inquisición, era además quien era, o sea, uno de estas personas que nos gobiernan a escondidas, aunque en aquella época dieran más la cara. Imaginaros al general de la Inquisición, un personaje capaz de sentenciar a muerte simultáneamente a muchas personas a la vez, echado de hinojos delante de él, pidiéndole perdón por haber echado a Alonso Cisneros de la corte. En 1567, los príncipes de Flandes se sublevan y
se arman los tercios para ir a pacificar a Flandes, una provincia muy conflictiva y muy apetitosa para España por la posterior invasión que quería hacer a Inglaterra, que se quería apoyar en Flandes para ir a Inglaterra. Don Carlos, como príncipe heredero, tenía que haber sido el capitán de los tercios de Flandes. El duque de Alba estaba con un ataque de gota y urgía ir a pacificar Flandes, y el duque no podía ir por el ataque que tenía. Felipe II, que posponía constantemente todo este tipo de acciones, vuelve a posponerlo para evitar que el hijo fuera a capitanear los tercios de Flandes. Cuando finalmente el duque de Alba se cura de su ataque de gota, va a visitar al príncipe para consolarle, quizá con cierto recochineo, y decirle que no se preocupe, que de cualquier forma él se encargará del interés de la corona. Y don Carlos, de nuevo, a un personaje de muchísimo poder, coge un cuchillo y lo amenaza diciéndole que lo iba a matar. El duque de Alba no era el cardenal Espinosa, era una persona fuerte, y su propio vigor y la ayuda de otros palaciegos que había en la habitación consiguieron reducir al príncipe. Imaginaos que los que podamos empatizar, los que sabemos que existe un gobierno en la sombra, que nos están manejando, que el 80% somos borregos en manos, no sé si de un 20% o de menos todavía, y que la dignidad que todavía sentimos, incluso controlados mentalmente, nos hace sentir un rechazo absoluto por esta gente que intenta controlarnos, que de alguna manera nos tiene controlados, aunque parece que nos queda un atisbo de conciencia, de dignidad para rebelarnos contra ello. Pues esto es lo que hacía don Carlos, no solamente charlando, sino con un puñal en la mano contra, como os he dicho, el cardenal de la Santa Inquisición, Diego de Espinosa, y el duque de Alba, dos personajes poderosísimos dentro del organigrama imperial, que en la época era pues lo que ahora sucedería con Estados Unidos. El sheriff del planeta estaba en España. Pero en la época, como podría suceder ahora, si este tipo de actos tuvieran alguna relevancia, en la época condenaron a don Carlos como de loco, de demente, de persona a la que había que apartar de la corte y no abdicar en él. ¿Qué es lo que sucede precisamente en 1568? Juan de Austria denuncia a Felipe II que su hijo quiere huir a Flandes para hacerse fuerte con los príncipes sediciosos y hacer un golpe de Estado. Esto se lo dice en diciembre del 67, y en enero, el 18 de enero del 68, Felipe II encarcela al hijo. Hay otro motivo más que es muy significativo en 1568, y es que Isabel de Valois se queda embarazada. Como veis, el que salga con tanta frecuencia Isabel de Valois os lo va a hacer relacionar con Dulcinea del Toboso en el Quijote. Conforme avanza el vientre de Isabel de Valois, va aumentando de volumen. El padre, que como os he dicho ha encarcelado al hijo, no sabemos si porque fuera a hacer un golpe de Estado o porque los celos lo tenían absolutamente reconcomido, unos celos que fabricaba su propia psicopatía, puesto que la relación que mantuvieron Carlos, como le podréis recordar en el Quijote, la relación que mantuvieron don Carlos e Isabel de Valois fue un amor platónico, puesto que en aquella época había honra, e Isabel de Valois fue una reina con una educación igual que don Carlos por sus principios, a la que habían inculcado ese valor. De manera que sí que mantuvieron una relación de amistad profunda, un amor platónico que nunca traspasó ese platonismo, y que podréis entender que por la edad, don Carlos nace en 1545, Isabel de Valois en el 46, Juan de Austria en el 47, Alejandro Farnesio en el 45. O sea, es normal que se entendieran entre ellos, siendo personas tan poderosas en la época, y que hubiera una distancia muy grande con Felipe II.
pues medio loco por el amor que nunca pudo sentir de Isabel de Valois, y por aumentar el vientre de su mujer y no tener la seguridad de si era el abuelo o el padre de la criatura, encarcela en su propia habitación en el Alcázar a don Carlos, prohíbe las visitas, o sea, lo tuvo sometido, como actualmente llaman a los presos FIES, en régimen de aislamiento, en donde solamente personas de su estricta confianza, de la de Felipe II, podían meterle la comida y no recibir absolutamente ninguna visita de nadie. Don Carlos permanece en ese cautiverio. Dicen de esos meses que estuvo encarcelado, como otro motivo más para subrayar su extravagancia, su desequilibrio, que hacía constantes ayunos y que bebía agua helada, pedía mucha nieve. Y es que don Carlos sabía que lo querían envenenar, sabía que querían quitarlo de en medio como fuera, con la excusa de privar a España de la endeblez del príncipe, por si llegaba a ser rey, y fruto de ese desequilibrio se pudieran aprovechar de España. Como él sabía de la herramienta que se utilizaba en la época para quitarse a la gente del medio, que era el envenenamiento, hoy sabemos que los ayunos lo que hacen es desintoxicar a la gente y hacerle una naturaleza mucho más fuerte para ser inmune a los envenenamientos, como sucedió con Séneca, que sabéis que cuando lo condenan le dicen que tome cicuta y resulta que no muere. Murió desangrado porque la cicuta no le hizo efecto, porque Séneca era un gran vegetariano, un crudívoro al que no le hicieron efectos esos venenos. Don Carlos sabía eso, entonces hacía ayunos y cuando comía pedía agua de nieve para vomitar, porque no se fiaba de que la comida que le dieran no estuviera envenenada. O sea, ese desequilibrio que puede provocar en la época una persona que andaba descalza para mantener la temperatura baja del cuerpo, para que ese veneno potencial que pudiera quitarlo de en medio no le hiciera efecto, hoy sabemos que no es por desequilibrio, es la manera de evitar la muerte por el envenenamiento. Finalmente, y debido a cuestiones que no tienen que ver con esta ponencia y que seguramente en una próxima os podré especificar, se decide que don Carlos se quite de en medio, no por el envenenamiento de la corte, sino porque no tenía sentido mantener esa subsistencia. Se toma una pócima que le lleva a lo que hoy llamamos un coma inducido. El 24 de julio de 1568, víspera de Santiago Matamoros, la fiesta grande de España, que iba a provocar que el día 25 todo el mundo estuviera entretenido con las cucañas y los toros, y que se pudiera desenterrar al príncipe y rehabilitar del estado de coma al que se le había inducido. Y a partir de ahí surge Miguel de Cervantes, del que no se sabe nada más que su partida de nacimiento, como dice la versión oficial, está falsificada en Alcalá de Henares. Y lo único que se sabe es que nace en 1547. Y para que relacionéis con lo que os voy a decir después, es causalmente la misma fecha en la que nace Juan de Austria. Porque más tarde os contaré la suplantación que hace con Juan de Austria, pues eso, para que vayáis hilando detalles de cómo se puede escabullir del control tan absoluto al que nos tienen sometidos, cómo se van dejando datos para que luego pudiéramos hilar. De Cervantes no se sabe nada, hasta 1568. No era una familia conocida, ni famosa, ni rica, ni nada. Y en 1568 escribe el túmulo a la reina Isabel de Valois, que muere poco después de dar a luz a ese niño que durante 1568 estuvo gestando en su vida. Muere después de dar a luz y después de haber escuchado el llanto. O sea, eso que dice que el niño nace muerto, la versión oficial, es mentira. Isabel de Valois no soporta que maten a su hijo. O sea, los celos del padre llega a tal envergadura
que al no tener las pruebas de ADN que supuestamente hoy garantizan la descendencia, quitan a ese descendiente, que además era varón, lo quitan del medio. Y una madre que, como yo no lo soy ni lo seré nunca, pero sí me puedo imaginar ese vínculo tan profundo que tiene con su hijo, no lo soporta y muere. Muere realmente, no como don Carlos. Y eso, imaginaros ya lo que provoca en don Carlos, que ya a partir de ahora os hablaré como Miguel de Cervantes. Hasta el punto de escribir un desconocido el túmulo a su muerte, y que es el epitafio que ha quedado grabado en su tumba, de Miguel de Cervantes. Sí, perdonad, me lo voy a acercar más. De Felipe II se saben tantas cosas. De Felipe II no, de Miguel de Cervantes, que realmente voy a hacer un resumen muy insoportable de su biografía, pero de él se sabe lo suficiente como para que yo en 4 frases os la resuma. Y la primera de ellas es daros otro nombre del por qué está encriptado en Miguel de Cervantes. Cervantes es por el apellido de la familia que le presta su linaje. Familias rebeldes. No olvidéis que en España existía una corte cuya heredera fue la reina Juana de Castilla, y que en 1521 consiguen neutralizar la revuelta de los caballeros comuneros. Pero el ambiente de rebeldía, el ambiente de no querer aceptar el nuevo orden mundial, que con esa palabra que nos llaman renacimiento, es con lo que el imperio vuelve a poner el imperio en marcha. Desde la Pax Romana hasta la Pax Hispana, el imperio estuvo tambaleando. Y el renacimiento no es que vuelven las formas griegas y latinas, sino que renace el imperio. Y la población del siglo XV no quería el imperio, tenían sentido común y no lo aceptaba, y se rebela. En 1568 había muchas familias rebeldes que no querían aceptar el imperio, y una de ellas era la familia Cervantes, que convivían pues como seguramente convivamos ahora, que se supone que somos personas despiertas, que estamos escuchando ponencias en las que se citan personas poderosísimas que actualmente gobiernan en el planeta, y que parece que no nos da miedo decir esos nombres, sabiendo que nos pueden quitar de en medio con un pestañear de sus ojos. Eso sucede exactamente igual en 1568, que hay muchas familias que en el silencio, en la retaguardia, desafiaban al imperio. Cervantes es por el apellido de la familia, y Miguel lo hacen en honor al hijo de la primogénita de los Reyes Católicos, otra de las mujeres que mueren casualmente después de haber dejado un heredero varón, Miguel. Isabel de Castilla, y recordad que os estoy hablando de la primogénita de los Reyes Católicos, se casa con Manuel I el Afortunado, el rey de Portugal, y tienen a un hijo que se llama Miguel. Para que la causa de Austria, con ese epigrama que os he leído, consiguiera el poder de la corona de Castilla, tienen que quitarse de en medio primero al hijo, al heredero de los Reyes Católicos, Juan, envenenado, muere con 14 o 15 años. El siguiente en la corona, en heredar la corona, era Miguel, un niño que con 2 años muere, también envenenado. Muere bajo la tutela de los Reyes Católicos, porque Manuel I el Afortunado se queda viudo, no se quiere hacer cargo de la crianza, decide que es mejor que se encarguen los Reyes Católicos de su crianza, lo lleva a la corte de Castilla y muere envenenado. Y la siguiente persona en la herencia del trono es Juana de Castilla, la que conocemos como Juana la Loca, que es quien se casa con Felipe I el Hermoso, que hoy día lo conoceríamos como un maltratador, una persona que consiguió desequilibrar a Juana la Loca, pero por lo libertino, por lo putero que era, no porque Juana la Loca perdiera el juicio, sino por cualquier persona con honor, con honestidad, no podía soportar ese comportamiento. En fin, hoy en día es que vivimos un tiempo tan libertino que parece normal
pero en la época no era normal entre los reyes, pero una mujer como Juana de Castilla, que hablaba latín, tocaba la vihuela, montaba a caballo, conocía de la geopolítica de manera muy profunda. De hecho, su madre había tenido a Beatriz Galindo, a la latina, como miembro de su consejo, y había educado a Juana de Castilla. O sea, no estamos hablando de una mujer desinformada. Pues no aguantaba tener un marido tan putero, y eso fue lo que le produjo ciertos desequilibrios, pero no la locura que la llevaron a encarcelarla, primero su padre, después su hijo, Carlos V, y a tener a una mujer 46 años encarcelada en Tordesillas. Una mujer absolutamente cuerda. Para que veamos las barbaridades que hacían estos reyes, que se nos han olvidado esos datos, pero me imagino que del encierro en Tordesillas de Juana de Castilla, un encierro inhumano de 46 años, eso hay constancia en la versión oficial. Miguel de Cervantes, en 1568, dicen que tiene un problema con Antonio de Segura, un duelo, prohibidos en la época, con la pena de amputación de la mano, y dicen que escapa. O sea, un chaval, un joven de 22 años, desaparece del mapa. Se va a Roma y no sabemos por qué causa. La versión oficial nos cuenta así, porque un familiar de Cervantes tenía cierto enlace con el cardenal Giulio Acquaviva, que es quien, sin ser cierto eso que dice la versión oficial, y sí, como veis, hay muchas personas que podían conocer quién era Cervantes realmente, lo adopta y lo tiene durante unos cuantos años leyendo tanto a los clásicos como a los renacentistas, ese que calificaban de loco y desequilibrado. Está hasta el 71 con el cardenal Acquaviva. En el 71 es la batalla de Lepanto. Después de eso, como sabéis, os digo que la biografía de Cervantes la voy a resumir en 4 líneas. En el 80 está 5 años en cautiverio en Argel. En el 80 regresa a España. En el 85 publica la Galatea, que es cuando empieza a tener cierta notoriedad pública. E imaginaros el cambio que se produce entre un joven de 22 años y un adulto de 40 años. Porque claro que me han preguntado, ¿y cómo es posible que no lo reconocieran? Es que Cervantes desaparece del mapa durante casi 20 años. Y cuando reaparece ya es una persona muy cambiada. Pensad que los últimos años, esos que dicen de desequilibrio de don Carlos, endeble, muy delgado por los ayunos constantes que hacía, no tiene nada que ver físicamente con un hombre ya de 40 años, que la notoriedad la adquiere en 1605, o sea, 15 años más tarde todavía, con 55 años que tenía Miguel de Cervantes entonces. De manera que esa relación que pudiera haber en su aspecto físico se ha perdido completamente. Como os digo, fundamental es hablar de Isabel de Valois para que Don Quijote no me dé una lanzada, y con lo que os he dicho con el ambiente histórico que os he mostrado de Don Carlos, necesito hablar rápidamente de Isabel de Valois, porque es la persona que hizo que Miguel de Cervantes creara toda su literatura. Él en el Quijote nos lo deja escrito, y esa Dulcinea del Toboso, a su amor platónico, a quien realmente debemos ese genio de Miguel de Cervantes, lo que esa mujer provocó en su vida. Isabel de Valois, como los antecedentes históricos los conocéis, la hija de Enrique II y de Catalina de Médicis, voy a pasar directamente a leeros pasajes del Quijote, en el que la nombra como día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, la que merece ser señora de todo el universo y por la que acometo todos mis entuertos. Que podía ser señora de todo el universo es cierto, puesto que era la reina consorte del universo conocido, del Imperio Hispano.
Y en el siguiente vais a encontrar una dicotomía que aparece con muchísima frecuencia en el Quijote. Como sabéis, Don Quijote ve en Dulcinea del Toboso una princesa, o sea, Isabel de Valois, pero todo el mundo la ve como una campesina. Miguel de Cervantes se casa con Catalina de Salazar, que es una campesina de Esquivias. Y esta dicotomía que nos plantea constantemente en el Quijote es de esa doble vida que tiene, quizá en su cerebro límbico, en su cerebro ideal, por la huella que deja Isabel de Valois en su vida y la realidad de la relación que mantiene con Catalina de Salazar, que sí que es campesina. Dice: «Básteme a mí pensar y creer», dijo Don Quijote, «que la buena Aldonza Lorenzo», que es otro nombre con el que se conoce a Dulcinea del Toboso, es hermosa y honesta, y en lo del linaje poco importa, que no han de ir a hacer información de él para darle algún hábito, y yo me hago cuenta que es la más alta princesa del mundo, porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a amar más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama. Y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna la iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Y para concluir, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega a Helena, ni la alcanza Lucrecia, ni alguna de las famosas mujeres de edades pretéritas, griega, bárbara o latina. ¿Por qué habla Don Quijote, que más adelante también lo saca, de Helena o Lucrecia? De Helena la conocéis todos, es a quien París rapta y provoca la guerra de Troya. Su padre, Felipe II, es el París que rapta a su Helena, Isabel de Valois, Dulcinea del Toboso, y de ahí el paralelismo que hace con Helena. ¿Por qué Lucrecia? Lucrecia es violada por Sexto Tarquino, el hijo de Tarquino el Soberbio, rey del siglo V a.C., que confiesa a su marido que había sido violada por Sexto, y su honra, muy conocida en la época, le hace que se clave un puñal porque no aguanta el vivir en ese pecado. Y ensalza Cervantes a esas dos mujeres como ejemplo de honra y de fama, como la que tuvo Isabel de Valois. Más adelante, por resumiros más partes de esta parte de Helena, tenéis más detalles, más momentos en los que aparece citada Helena, pero dice en otra ocasión concretamente, en el capítulo, en la parte segunda del Quijote: «Eso no, voto a tal», respondió con mucha cólera Don Quijote, y arrojóle como tenía de costumbre. «La reina Madásima fue muy principal señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras, y así se lo daré a entender a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere». A Isabel de Valois, en el círculo muy privado, o sea, Miguel de Cervantes no tenía por qué saberlo, pero Don Carlos sí, se la llamaba Madamasima, que es el diminutivo de mademoiselle en francés. ¿Cómo es posible que aparezca con este nombre la reina Madásima, que se había de amancebar con un sacapotras? Sacapotras en la época es un sinónimo de cirujano, que es el nombre, como veremos a continuación, que el de barbero le da al padre en el Quijote. Los personajes codificados son con los que vamos a continuar, pero antes necesito, para poner una nota fuera de este ambiente patriarcal, decir que todos los estudiosos posteriores durante 4 siglos hablan de Don Quijote y Sancho como las figuras estelares que han influido en nuestro subconsciente poderosísimamente. Y de ahí tenemos al Gordo y el Flaco, a Asterix y Obelix, a muchas parejas
de varones famosos. Y resulta que eso no es cierto. Es un trío famoso. Es Don Quijote o Dulcinea, Don Quijote y Sancho. Y eso lo tenéis en las superproducciones actuales de Hollywood. O sea, en la película Matrix, por poneros solamente ese ejemplo, que hay muchísimos más, no se trata de Morfeo y Neo. Es también Trinity la que está entre el trío estelar. Y así lo vais a ver en las superproducciones de Hollywood, porque se han dado cuenta de que no se trata de los tíos, siempre Don Quijote y Sancho, no. Hace falta, para esa especie de éxito que provoca este tipo de personajes, que haya una mujer también por medio. Los personajes codificados son los que yo he intentado pedir explicaciones a la versión oficial, que cómo es posible que Miguel de Cervantes, que deja escrito que la princesa Micomicona, hija de Tinagrio el Sabidor y la reina Jaramilla, cuando se queda huérfana, iba a robarle su reino de Micomicón el gigante Pandafilando de la Fosca Vista. O sea, un escritor que es capaz de escribir con ese detalle, y os pongo ese ejemplo, pero si recordáis el Quijote hay cientos de nombres, ¿cómo es posible que se deje 4 personajes encriptados? En el personaje del barbero, el ama, la sobrina y el cura. Y hasta ahora nadie ni se lo ha preguntado ni me ha podido dar una respuesta del porqué. Pues empezamos por el padre, por el barbero, que hay una diapositiva en la que aparece, esta es Isabel de Valois, una reina muy atractiva. Bueno, a los sobregustos no hay nada escrito, pero ahí tenéis cuadros de Isabel de Valois. Pasa al siguiente. Más cuadros de Isabel de Valois. Siguiente. Este es Don Carlos, de quien os he hablado. Que, adivinad, en el cuadro de la izquierda hay algunos que dicen que tiene más visos de verosimilitud, pero como os podéis imaginar, igual que ahora existe el Photoshop, los pintores de la corte, para que los siguieran contratando, los mejoraban con mucho. Pasa a la siguiente, por favor. Más fotos de Don Carlos, que como veis, si hubiera que reconocer entre esta que está en el convento de la Encarnación con las otras, es el mismo personaje. O sea, cuando me preguntan, ¿y Don Carlos y Miguel de Cervantes no se reconocían? Pues si desde luego lo tuvieran que reconocer por los documentos, por las imágenes, ya habéis visto que no se parecen. Pasa a la siguiente. Miguel de Cervantes. Este lo conocéis porque son imágenes famosas de él. Y la siguiente. Tampoco se parece en la imagen de la derecha. Miguel de Cervantes, del que se dice que nunca posó para ser pintado. O sea que todo esto lo hicieron los pintores abstrayendo lo que conocían de él. Y la siguiente. Ahí tenéis el paralelismo que hay en esos personajes. ¿Cómo fabrica Miguel de Cervantes el personaje del barbero? El padre de Miguel de Cervantes, el padre adoptivo, Rodrigo de Cervantes, era cirujano, sinónimo en la época de barbero sangrador. Muy sinónimo que tenéis que poneros en 1600 para entender que era exactamente lo mismo. Los que te hacían la sangría te cortaban la barba o te afeitaban la barba. La manera de dejar, imaginaos que en 1605 el padre, o sea, Felipe II muere en 1598. De manera que estamos hablando de una época muy reciente. 7 años más tarde, Cervantes se atreve, un poco por ese apasionamiento, porque él ya lo había perdido todo. Había perdido a Dulcinea del Toboso y ya le daba un poco todo igual. Ese apasionamiento le lleva a publicar El Quijote, sabiendo que tenemos a la Santa Inquisición inspeccionando con lupa ese contenido, de manera que tenía que dejarlo escrito para que viéramos paralelismos ahora, pero sin dejarlo muy claro, porque se lo cepillan, lo quemaban. El barbero, cirujano, sangrador, que era Rodrigo Cervantes, lo deja en El Quijote como el personaje del barbero, sin nombre. Y utiliza además 2 barberos,
como si Cervantes no conociera muchas más profesiones que la de barbero. Dice cuando se encuentra no con el barbero de su pueblo, sino con el que deja abandonado, el que hablaremos, el yelmo de Mambrino. Y le dice en el Quijote: defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. Si esto lo ponemos en boca de don Carlos, que se lo está gritando a su padre, que no le quería dejar la corona ni darle la capitanía de los tercios de Flandes, pues fijaros literariamente cómo Cervantes, don Carlos, quiere dejar constancia de que ese yelmo de Mambrino, que todos hemos visto como la bacía del barbero y que él ve como una corona de oro finísimo, está haciendo constantes paralelismos entre la realidad real y la realidad de Matrix, que es esta versión oficial que hemos ido heredando. La corona de Austria es lo que está suplantando, lo que está encriptado detrás del yelmo de Mambrino, y Felipe II quien está encriptado detrás del barbero. Hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre el que yo hice el juramento que sabes. Don Carlos, príncipe de Asturias, le juraron las Cortes. Pues eso es lo que dice textualmente en el Quijote. Dice Don Quijote a Sancho: yo hice el juramento que tú sabes. Sancho no es, como se había dicho hasta ahora, el amigo, el escudero. Sancho es el alter ego de Don Quijote. Es esa doble personalidad que podemos tener todos, del caballero honrado, con honor, que tenemos todos dentro, y este panza que nos caracteriza y que nos hace estar tan sentados en el asiento sin reaccionar ante este nuevo orden mundial que se nos ha impuesto, pero que están haciendo una vuelta de tuerca más. Y gente tiene dentro que ha tenido cetro en mano y corona en cabeza. Claro, si es que la bacía de barbero no era para que se afeitaran, es que había tenido gente. Carlos V había tenido cetro en mano, emperador, igual que Felipe II había tenido corona en cabeza. Mira, Sancho, que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo, que es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés. Y no porque sea ello ansí, sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores, que actualmente, ¿cómo los llamamos? Bilderberg, Illuminatis. Mudan y truecan y les vuelven según su gusto y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos. Y así, eso que a ti te parece bacía de barbero, me parece a mí yelmo de Mambrino. Hay más testimonios que, releyendo el Quijote, que afortunadamente es del Quijote de lo que os estoy hablando, encontraréis constantes alusiones a la corona de Austria. Para pasar a la sobrina, que si pasamos la diapositiva entenderéis el paralelismo que hay y el porqué de usar a la sobrina. Isabel de Valois, mujer de Felipe II, tienen un hermanastro, Juan de Austria, hermano natural, pero considerado de tan realeza casi como el príncipe heredero. Y don Carlos suplanta este parentesco para hablar de la sobrina, que si os fijáis, ¿qué es Isabel Clara Eugenia de Juan de Austria? La sobrinastra, sería, siendo muy estrictos, la sobrina. Pues esa es el personaje que quiere él, del que se ayuda, la sobrina, que junto con el ama, sabéis que se encargan del cuidado y del control de Don Quijote, de tenerlo en la venta, de quemar su biblioteca para que no se vuelva loco y que no salga otra vez con andanzas. Que Miguel de Cervantes se apropiara del parentesco de Juan de Austria
es por el paralelismo que hay en sus edades, en su adolescencia. Imaginaos que cuando se van a Alcalá de Henares, toda la camaradería, las gamberradas que hace esa pareja de amigos herederos, o sea, de amigos poderosísimos, únicos en el planeta, les lleva a mantener una amistad muy grande. A Juan de Austria lo matan finalmente porque le dicen al padre que cuando está en Flandes iba a provocar un golpe de Estado. Y eso provoca que Miguel de Cervantes, que don Carlos, pase por encima la traición que le hace al chivarse de que se iba a escapar para Flandes y le haga este pequeño homenaje en poner el personaje de la sobrina por la relación que mantiene Juan de Austria con Isabel Clara Eugenia, la hija además que tiene Felipe II con Isabel de Valois. Isabel Clara Eugenia fue la gobernadora de Flandes y fue una persona, fue el ojito derecho del padre, en la que todo el cariño que no puso en el hijo, ni en la madre, ni en Isabel de Valois, lo quiso poner en Isabel Clara Eugenia. El personaje del ama es el de la archiduquesa Juana de Austria, que si pasáis un par de diapositivas vais a ver el semblante, el rictus. Estos son Juan de Austria y este que tenéis aquí abajo es Alejandro Farnesio, y en la siguiente esta es Juana de Austria, el ama, llamada por Sancho el ama de Satanás, y llamada Juana en recuerdo de su abuela Juana de Castilla, la conocida como Juana la Loca. Fue la mano derecha de Felipe II, que era hermana de Felipe II. Fue la Ángela Channing del siglo XVI, con un poder desmesurado, y le gustaba mangonear en la sombra. O sea, le decía al hermano lo que tenía que hacer, y el hermano, mucho del carácter sanguinario y de las barbaridades que hizo Felipe II no están en su personalidad, sino que estaba manipulado, entre otras, por Juana de Austria. La preponderancia que tiene Juana de Austria la atribuyen a la relación que mantuvo con Francisco de Borja, su confesor, prepósito general de los jesuitas, caballerizo de la emperatriz, y estaba dentro del consejo de Carlos V. O sea, ya venía de la época del padre de Felipe II, y de la relación que tuvo con Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Juana de Austria es la única mujer que entró en una orden exclusivamente masculina. Imaginaros el poder en la sombra que podía tener esta mujer, llamada el ama en el Quijote. Y el cura, ese otro personaje que se encarga de urdir todas las estratagemas, entre otras cosas para enjaular a Don Quijote en la jaula de bueyes al final de la primera parte, es el cardenal de la Santa Inquisición, ese con el que don Carlos se encuentra cuando echa a Alonso Cisneros de la corte y con un cuchillo lo amenaza. El cura es Diego de Espinosa, no solamente cardenal de la Santa Inquisición, sucesor de Fernando Valdés, el que hizo el índice de los libros prohibidos, sino que además era el presidente del Consejo de Castilla y el jefe del Consejo de Estado y del Consejo Privado de Felipe II. Si la mano diestra era Juana de Austria, la mano siniestra era el cura, Diego de Espinosa. Personajes en la sombra, la figura a quien se conoce hoy día es a Felipe II, el que daba la cara. Pero quienes manejaban a ese títere, a ese Felipe II, entre otros, y de manera muy preponderante, es el cura y el ama. Faltaría hablar de Don Quijote, pero como el tiempo se ha pasado, sabiendo que Don Quijote es una novela autobiográfica, según dice la propia versión oficial, y dando datos de que es la autobiografía oficial de Don Carlos, la que ha quedado escrita, digo oficial porque ha quedado por escrita, porque la oficial ya os la he resumido antes. En Don Quijote encontraréis al propio Don Carlos personificado en ese caballero. Este personaje, Don Carlos, como os podéis imaginar, fue un hacker poderosísimo en la época, al que ahora
todo este movimiento, no sé si de rebelión o de pseudo rebelión, porque no sé realmente a dónde llegaremos y si realmente llegaremos a desertar de matriz, podíamos ponernos como patrón, si quisiéramos hacer ese paralelismo en las figuras, sin duda en Don Carlos, como en Espartaco, en otra época. Don Carlos es el rebelde, quizá el primero y el último de la historia moderna que ha habido en el mundo. Pues muchas gracias.